Vamos a ver Éxodo 8. En Éxodo 7 vimos la primer plaga, que es que las aguas del río Nilo se convirtieron en sangre, bueno, del río Nilo, de los estanques, de todo, o sea, toda el agua de Egipto se convirtió en sangre, y obviamente el río Nilo, que era el núcleo de la vida económica, social y de la vida en general de los egipcios. Ellos adoraban al río Nilo, para ellos era un dios. El dios Nilus o el dios, algunos le llaman Hopi, H-O-P-I, o otros H-A-P-P-I, no el dios de ese río. Entonces cada plaga estaba pegándole a un dios de ellos, porque en lugar de adorar al creador, al Dios verdadero, adoraban a los seres creados, adoraban a la naturaleza, habían hecho de la naturaleza su Dios. Y entonces Dios aquí con las plagas estaba demostrándole a los egipcios quién era el Dios verdadero y que no había otro Dios como él. Estaba respondiendo a la pregunta que hizo Faraón, ¿quién es Jehová? ¿No? Para que yo le haga caso, para que yo lo escuche. Pero también se estaba dando a conocer a su pueblo. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Moisés que este pueblo lo iba a conocer de una manera diferente, ¿no? Y estaban conociendo el Dios que gobierna sobre todo. Y aquí vamos a entrar a ver otras 3 plagas. El capítulo pasado fue la plaga de sangre, el agua convirtiéndose en sangre. Ahora vamos a ver la siguiente plaga. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Es la primera vez que viene la palabra artesas aquí en la Biblia. En Deuteronomio se habla de la artesa de amasar, que esa artesa era un recipiente, podía ser de madera o cerámica, en el cual se preparaba o se leudaba la masa antes de ser horneada. El pan era un alimento básico para esta sociedad, entonces, y para los hebreos también. Entonces era donde comían, ¿no? Donde comían, o sea, estaban invadidos de ranas. El dios, para ellos le llamaban, déjenme ver si podemos ver la nota. Era una diosa, la diosa Ekel. La diosa Ekel, a ver, me vine hasta el 8 por alguna razón. La diosa Ekel. Estoy tratando de ver si había puesto una nota. Pero no la ponemos aquí. Ekel. H-E-K-H-E-K-E-L. Ekel. Era una diosa con cabeza de rana. Y ellos adoraban a las ranas porque las ranas son anfibios, o sea, son animales tanto de agua como de tierra, y eso se les hacía muy especial, aparte porque son fértiles. Entonces era como la diosa de la reproducción, de la fertilidad. Y pues una cosa es ver ranas ahí de repente en el río, y otra cosa es estar plagados, que era lo tremendo de las plagas, la cantidad y el momento en que se venía ese ejército de ranas a los que ellos adoraban. Entonces imagínense, llegó un punto en el que ese Dios que adoraban se hizo asqueroso para ellos, o sea, les causaba asco su propio Dios, porque, les repito, no es lo mismo ver una rana por allá, ranas ahí de repente, que estar en todas partes. Aquí dice que iba a estar dice, las cuales subieran y entrarán a tu casa, hasta en tu cuarto, en tus sábanas, en tus hornos, en tu mesa donde comes, donde preparas la comida. Imagínense toda, que te vas a sentar a comer y que estés viendo las ranas y escuchándolas.
todo lleno, que te las tengas que quitar, el olor, el ruido, la imagen sobre tu pan, sobre tu comida. Ay, no. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, o sea, ni dormir podían, o sea, imagínense, eso era una pesadilla. Yo creo que esto era para volverse locos. Y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Aquí vemos a los hechiceros otra vez tratando de imitar, como Satanás hace el imitador, quiere imitar a Dios porque es padre de mentira, para confundirnos. Ese es su objetivo. Entonces, hemos dicho que Satanás tiene poder, pero lo tiene limitado porque él es un ser creado. Pero es importante entender que tiene poder. Vamos, por ejemplo, a Segunda de Tesalonicenses, y es importante para no ser engañados, porque no porque alguien haga milagros quiere decir que viene de parte de Dios. Vamos a 2 de Tesalonicenses 2. Dice, y entonces, versículo 7, entonces se manifestará aquel inicuo, hablando, hace una referencia al anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, aquí vemos que esta persona se va a levantar como obra por obra de Satanás, y va a tener gran poder y va a hacer prodigios, pero mentirosos, con el fin de engañar a las personas. Y aquí vemos a estos hechiceros que tenían un poder, pero no venía de Dios. Entonces vemos que el poder nada más tiene dos fuentes: o viene de Dios o viene de Satanás. Y es ahí donde tenemos que, a través de la palabra y el Espíritu Santo, que Dios nos dé el discernimiento para no ser engañados. Y regresando aquí a Éxodo 8, es como interesante que estos hechiceros hicieron lo mismo. O sea, si de por sí ya había ranas por todas partes, que era asqueroso, o sea, ese Dios que adoraban ellos ahora se había vuelto algo asqueroso para ellos, pues al hacer lo mismo y crear más ranas o traer más ranas, pues no estaban ayudando, al contrario, hicieron más caos, ¿no? Y versículo 8 dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová. De hecho, la palabra original es como interceder, ¿no? Intercede a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Bueno, qué interesante es que el faraón no le habló a sus hechiceros para que hicieran encantamientos y que se fueran las ranas, no. A quienes les habló fue a Moisés y a Aarón. Entonces, ahí vemos que el corazón estaba endurecido. Es como los ateos. Los ateos no tienen un problema intelectual, tienen un problema de corazón duro. Por eso la palabra de Dios dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no dice que él dice el necio en su cabeza, dice el necio en su mente, no, en su corazón. No hay Dios, es necio. Y el hecho de que Faraón supiera a quién pedirle, que le pidieran a Dios, es que sabía, pero era necio, estaba endurecido. Sabiendo, no quiso ir, no quiso realmente doblegarse ante Dios. Y aquí en su desesperación, pues dice, sí, ya los voy a dejar ir. Y dijo Moisés a Aarón, y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Y él le dijo, mañana.
Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Entonces, Moisés le dice: dígnate indicarme cuándo. ¿Por qué? Porque si no era así, estaba tan endurecido Faraón, estaba en una necedad tan grande, que si se iban las ranas iba a decir que era casualidad, ¿no? Que fue algún tema ambiental, lo que sea, con tal de descalificar que era Dios. Entonces aquí no quedaba de otra. A ver, dígnate, a ver, dime a qué hora quieres, para que no tengas duda que Dios es el que está haciendo las cosas. Por eso dice: para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti, de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. Vemos a Moisés de intercesor. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos, de los campos, y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Entonces, clamó Moisés a Dios y Dios escuchó. Y en toda la Biblia vamos a encontrar hombres y mujeres que clamaron a Dios y Dios se apiadó, Dios descendió. Dice la Biblia, Jeremías 33:3, dice: clama a mí y yo te responderé. Dios contesta las oraciones de su pueblo. Y dice que Dios contestó y se murieron las ranas y se juntaron, o sea, montones de ranas muertas y se apestó la tierra. O sea, qué horrible, qué horrible. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Dios se lo advirtió a Moisés, no era algo nuevo para Dios. Ninguna de nuestras actitudes agarran a Dios por sorpresa. Él sabe todo, todo. Él es eterno. No hay nada que Dios no sepa. ¿Y qué pasa? Pues hay muchos que son como Faraón, su mismo pueblo, y nosotros muchas veces somos parecidos al Faraón, como cuando tenemos problemas, estamos en el llanto, estamos clamando, estamos hasta ayunando, pero solamente sentimos descanso y volvemos a nuestra condición, ¿no? Así cuando fueron los eventos el 11 de septiembre del 2001, estaban llenas las iglesias en Estados Unidos. Cuando en la Ciudad de México fue el terremoto de 1985, estaban llenas las iglesias también. Pero nada más pasan los problemas y nos relajamos, ¿no? Tenemos alguna enfermedad, problemas matrimoniales, alguna situación y nos congregamos, oramos, estamos ahí en una búsqueda de Dios, pero se calman las cosas y nos volvemos. Entonces, a veces podemos ser un poquito parecidos al Faraón, que Dios nos libre, ¿no? Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra. O sea, esta no era una vara mágica, ¿no? Dios le dio la vara porque Dios usa cualquier cosa que esté a la mano, pero el que hacía las cosas es Dios. Extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Entonces, esta es la tercera plaga. La primera fue las aguas en sangre, luego la de las ranas, y ahora vemos esta vara que le dice: extiende tu vara y golpea el polvo de tierra para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Algo interesante. Esta es la tercera plaga. Y si se fijan en esta tercera plaga, Dios no avisó. En total fueron 9 plagas, porque la última no fue una plaga, fue la mortandad de los primogénitos.
Pero vamos a ver algo interesante, que las terceras plagas, en este caso esta tercera, Dios no avisa, Dios no le advierte. En las dos primeras les advirtió lo que iba a pasar. En esta no advirtió, porque tenemos que entender, como dice la Biblia, que cuando el Hijo del Hombre venga, el día y la hora en que eso sucederá, nadie lo sabe. O sea, nadie sabe el día exacto en que va a venir el juicio de Dios. No lo sabemos, pero tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para sus juicios, ¿no? Y nadie los va a poder detener. Nadie va a poder detener los juicios de Dios. Ahí en Mateo 24, 35, 36 pueden ver que el día y la hora, pues nadie lo sabe. No sabemos exactamente el día exacto y preciso que vendrán los juicios de Dios, porque acuérdense que vimos que hay 4 periodos de este tipo de actividades milagrosas. Este fue el primero, después en el tiempo de Elías, después en el tiempo de Jesús, y uno muy similar al tiempo de Moisés, pero todavía mayor, porque va a ser sobre toda la tierra. Está escrito en Apocalipsis. Entonces, no sabemos, pero no sabemos el día exacto, y tenemos que estar preparados para cuando el Señor venga por nosotros, ¿no? Ya sea hoy mismo, porque hoy mismo podemos morir, y cuando morimos, dice la palabra de Hebreos que los hombres mueren una sola vez y después de esto el juicio. O sea, cuando morimos vamos a un juicio, o sea, somos juzgados instantáneamente, abrimos los ojos en el cielo o en el infierno, y no sabemos qué día vamos a morir. Entonces tenemos que estar preparados, pero también estamos advertidos, ¿no? Lo sabemos, estamos advertidos, pero aquí esta plaga algo nos está diciendo, porque en esta tercera plaga Dios no la advierte, ejecuta esta plaga de los piojos, que aquí dice en la Biblia. Vamos a ver. Dice, aquí la palabra hebrea es ken, K-E-N, ¿no? Ken, K-E-N. Esa palabra hebrea puede significar piojo, garrapata, mosquito, algo que tiene aguijón, o sea, algo que pica. Entonces, ahorita estamos viendo que esta plaga era, imagínense, los han picado los mosquitos, o sea, piojos, mosquitos, algo que tiene aguijón que los lastima, que los pica, que le saca roncha, duele, ¿no? Duele. Y así estaban estos bichos que dice aquí Ken, o sea, tenían aguijón, eran como mosquitos, ¿no? Y dice que se llenó por todo el país. Pero fíjense, dice, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en Egipto, en todo el país de Egipto. El polvo es, ¿qué es el polvo? El polvo son las partículas más pequeñitas, visibles, o sea, que podemos ver con nuestros ojos. Son las partículas más pequeñas, y Dios nos está enseñando que Él tiene poder sobre lo grande y sobre lo pequeño. Dios tiene poder sobre lo más insignificante, ¿no? Aún sobre el átomo, sobre el ADN, sobre el gas, sobre lo intangible. Dios tiene poder sobre todas las cosas. Tiene el control sobre todo, aún en nuestra vida, las circunstancias más insignificantes de nuestra vida, los detalles de nuestra vida diaria, Dios los conoce y tiene control. No hay nada que Dios no controla. Así como controla el sol, la tierra, que es enorme, las estrellas, todo eso, controla los átomos y lo más insignificante, más pequeño que existe en la materia. Dios tiene el poder y gobierna sobre todo eso. Entonces,
este es otro Dios, Geb, el Dios de la tierra, ¿sí? Acuérdense que cada plaga hacía referencia a un Dios, Geb, que es el Dios de la tierra. Ellos adoraban al Dios de la tierra con la esperanza de que este Dios bendijera la tierra, que la hiciera productiva, que los librara de catástrofes naturales, que los hiciera prosperar en la cosecha. Y entonces ellos adoraban a este Dios, pero ahora de ese Dios que adoraban, ese polvo, esa tierra, se convirtió en estos piojos o mosquitos que los atacaban, que los picaban por todos lados, tanto a las personas como a los animales. Y dice en el 18, y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en hombres como en bestias. Entonces, repito, aquí ya no, en las otras plagas las duplicaron, pero no podían quitarlas, no podían ayudar a su pueblo. Podían hacer más caos, pero no podían quitar el problema. Y aquí ya ni siquiera pudieron hacer piojos o los mosquitos, ya no pudieron, estuvieron limitados porque el poder de Satanás tiene límite. Él ya está vencido, su poder no se puede comparar al poder de Dios absolutamente para nada. Dice entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Tuvieron que reconocer, dedo de Dios es este. O sea, no hay Dios como el Dios de Israel. No hay Dios como el creador del universo. Dedo de Dios es este. Y luego viene aquí la cuarta plaga. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Cuántas veces le dijo? Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí, yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Entonces, así como la tercera plaga cayó sin advertencia, porque sabemos que el día en que Dios nos va a llamar a cuentas, o el día en que Él ejecute sus juicios, la exactitud, la hora, el día, solamente Él lo sabe. Pero aquí vemos que sí advierte, o sea, le está advirtiendo, si no dejas ir a mi pueblo, va a pasar esto. Entonces, aunque no sabemos nosotros específicamente cuándo vamos a darle cuentas a Dios, sí sabemos que vamos a darle cuentas a Dios. Aunque no sabemos cuándo va a venir el día del Señor, sabemos que va a venir un día del Señor. Entonces, estamos advertidos. Y aquí se le advirtió al faraón que moscas, que es de lo más asqueroso que hay, ¿no? Las moscas, que no, o sea, el hecho de ver una mosca, pues sabemos que estuvo en la suciedad. Dice, y aquel día yo apartaré de la tierra de Gosén. ¿Se acuerdan ustedes que Gosén era una parte al norte de Egipto? Donde era una tierra muy fértil, donde había pastos. Ahí fue donde se estableció Jacob, Israel, con su familia, cuando fueron traídos por José y por el faraón de aquel entonces. Ahí crecieron ellos, ahí se multiplicaron. Y esa es la primera vez, en esta cuarta plaga, es la primera donde vemos que hay una separación, hay una protección para el pueblo de Dios. Entonces, Dios estaba demostrando con estas plagas, ¿no? En la anterior, dedo de Dios es esto, o sea, no hay otro Dios como Él. Y aquí está demostrando Dios que Dios es el redentor de su pueblo, que Dios protege a su pueblo. Así como Dios estuvo en Egipto para lastimar, en toda la tierra de Egipto para lastimar, estuvo en la tierra de Gosén, en esa sección de Egipto, para cuidar, para salvar y para proteger. Él es el Dios redentor, es el Dios que salva a su pueblo, que libera a su pueblo. ¿Y de qué lo salva? De sus propios juicios, de su ira.
Entonces, mucha gente habla de Jesús como Salvador, pero ¿de qué nos salvó? Nos salvó de su propia ira. ¿Por qué? Porque Dios tiene ira contra el pecado y contra los que ejecutan el pecado, contra los pecadores. Entonces, Dios es un Dios que salva y que hace diferencia entre el justo y el injusto. Y el justo solamente es aquel que está vestido de Cristo, porque nada más hay un justo. Justo solamente hay uno y es Cristo. Entonces, cuando estamos delante de Dios, nada más hay dos opciones. Nos paramos delante de Dios en nuestras justicias, o sea, en las buenas obras que pensamos que hemos hecho, vamos a salir mal, o nos ponemos delante de Dios cubriéndonos de la justicia de Cristo, del único que agradó al Padre, del único que vivió sin pecado, del único que cumplió el estándar de Dios. Entonces, aquí vemos que Dios hace diferencia entre el justo y el injusto, entre su pueblo y entre el que no es su pueblo. Dice, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal, se lo advirtió cuando iba a ser. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas. En el original es como una mezcla o enjambre. O sea, estas moscas era una combinación de animales voladores que eran molestísimas. Imagínense nada más el zumbido así de las moscas y de todo tipo de animales. Y también había un dios egipcio, Khepera, que era el escarabajo, dios sagrado. Hay algunos que dicen que era el dios de las moscas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, aquí les voy a escribir cómo se escribe este dios, o cómo algunos lo escriben. Sí, el dios de las moscas. De tal manera que cada plaga era un dios egipcio. Y ahora imagínense este momento donde se contaminó toda esta tierra, porque las moscas están en la suciedad y se llenaron de ellas, excepto donde habitaba el pueblo de Dios. Dice, y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas, ¿no? Pues llevaban la suciedad de un lado a otro, zumbaban como el ruido que hacen las moscas, en donde comían, donde dormían, donde caminaban. En todas partes estaba infestado porque eran enjambres, así como han visto enjambres de abejas. No crean que eran unas 30 moscas en una casa, eran enjambres, o sea, no podían, yo creo, ni ver, o sea, se oscureció el ambiente lleno de moscas, algo terrible. Realmente esto era para quedar afectado mental y emocionalmente y físicamente, porque todo esto era contaminación, ¿no? Más aparte los mosquitos que picaban, o los piojos que tenían aguijones, estaban molidos los egipcios ya con esto. Y dice, y Moisés respondió, a ver, espérenme, versículo 25 dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Otra vez les dijo, pero ya la vez pasada se arrepintió, ¿no? Ya cuando las cosas mejoraron. Dice, y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? O sea, Faraón dijo, a ver, sí, ofrece sacrificio a tu Dios, pero aquí en Egipto. Acuérdense que Egipto es tipo del mundo. ¿Y qué es el mundo? El mundo no estamos hablando de la naturaleza y la luna y las estrellas, sino el mundo es el ámbito espiritual donde Dios no es glorificado. Es el ámbito espiritual influenciado por Satanás. Entonces, Dios dice en su palabra que el que es
amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, no podemos celebrarle fiesta a un Dios santo estando en el mundo, ¿no? Ahora vemos que la iglesia, de hecho la palabra iglesia viene de una palabra griega, eclesia, que se llama llamados a salir fuera. Y el éxodo es precisamente salida, significa salida. O sea, hemos sido llamados a salir fuera. ¿De dónde? Del mundo. Entonces, para un Dios santo, es un Dios que demanda una separación, o sea, Él está encima de todo y está por muy aparte de todo. Él es santo, ¿no? Entonces, hoy vemos lamentablemente una iglesia que ya el mundo se metió a la iglesia. En lugar de que la iglesia se saliera del mundo, el mundo ya está en la iglesia. Y aquí muy radicalmente Moisés no acepta la propuesta de Satanás, de Faraón, que es un tipo de Satanás. O sea, Faraón quería negociar con él, sí, ofrece sacrificios, pero aquí no puedo ofrecerte sacrificios, no puedo ofrecer sacrificios aquí en el mundo, o distraerme, o contaminar, o mezclar, porque mi Dios es santo, es sagrado, me ha mandado a salir fuera. Entonces aquí lo que contesta Moisés es que, si ustedes se acuerdan, todo lo que es los pastores, las ovejas, todo esto de ser pastores de ovejas es un oficio que es abominable para los egipcios. Entonces, estar sacrificando ovejas sería algo abominable para los egipcios, que eran idólatras, y pues esto los molestaría y se haría un estallido de violencia. Entonces él usó eso para decirle, no se puede hacer esto, ¿no? Dice, camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Entonces, el enemigo de Dios siempre va a querer negociar con nosotros. Sírvele a Dios, sírvele a tu Dios, pero no te vayas del mundo, no seas tan radical, no seas tan exagerado, tan cuadrado, o sea, agarra la onda. Hay muchas cosas padres en el mundo que se pueden usar para alabar a Dios, para atraer a los jóvenes, etc. Y aquí vemos a un líder que no se deja, no se compromete con nadie más que con Dios, y dice, no acepto tu propuesta, no es negociable, vamos a ir camino de 3 días. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayas más lejos, orad por mí. Entonces, como no funcionó su primera intento de negociación, aquí le propone otro. Dice, está bien, ve al desierto, sal de Egipto, estoy de acuerdo, pero no te vayas lejos, ¿no? No te vayas lejos. Entonces sí, salte del mundo, pero no tanto, no seas tan exagerado, tan radical, tan de hueso colorado. Entonces vemos cómo el enemigo sigue haciendo eso con los hijos de Dios, ¿no? Ya saliste, pero no te vayas lejos, quédate aquí cerquita. Y tampoco se dejó Moisés. Y si respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan, dice, de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Obviamente sabemos que Moisés pensaba irse completamente, ¿no? Ese era salir completamente de Egipto para entrar a la tierra que Dios les había puesto. Pero aquí, bueno, va a hacer la oración por ellos para que los deje ir, pero ya sabía Moisés que no iba a ser así, Dios ya se lo había advertido. Entonces Moisés salió a presencia de Faraón y oró a Jehová, y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo.